¿Qué es una epidemia? La Real Academia Española define epidemia como aquella enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas. A lo largo de la historia de la humanidad, las epidemias han mantenido repercusiones en diferentes contextos sociales, circunstancias o definitivamente, han influido en episodios históricos que hasta nuestros días, están escritos en la historia. Casi siempre las epidemias aparecen debido a factores ambientales como la contaminación, mala alimentación, escasez de alimentos, ambientes poco higiénicos y sobrepoblación. Sin más que decir, empecemos. La epidemia de viruela en Tenochtitlán. A principios del siglo XVI, la Triple Alianza liderada por los mexicas en Mesoamérica, se encontraba en su máxima expansión desde el río Pánuco en Tamaulipas, hasta los límites del actual Guatemala. Después de que los mexicas derrotaron a los españoles en el episodio conocido como la Noche Triste, los indígenas fueron atacados por una epidemia de viruela en 1520, traída por los españoles, y algunos indígenas del Caribe. Murieron entre 2 y 3.5 millones de indígenas según los historiadores, y algunos soldados españoles de Hernán Cortés. Los indígenas llamaron a la viruela Huizáhuatl, en español gran lepra, o gran erupción. Esta epidemia de viruela significó un factor determinante para la conquista de Tenochtitlán. Debido al aislamiento de América durante más de 5 milenios, las enfermedades provenientes de ganado euroasiático no habían llegado antes. Esto explica el brusco descenso de la población americana en los primeros años de la dominación española. Curiosamente, la epidemia causó la muerte del Hueytlatoani del imperio de ese entonces, Cuitláhuac, el cual sería reemplazado por Cuauhtémoc, hasta la caída de la capital en 1521. La peste negra de Atenas. Esta fue de las primeras epidemias ocurridas, aproximadamente en el año 430 a.C. Aunque no está claro el número total de víctimas, los especialistas calculan que como consecuencia de ella murió un tercio de la población de la Grecia antigua. Ocurrió en la Poligriega de Atenas durante la Guerra del Peloponeso, en donde Esparta y Atenas peleaban por el control del Mediterráneo, en el siglo V a.C. De acuerdo con distintas investigaciones más recientes, la peste de Atenas fue, en realidad, una epidemia de fiebre tifoidea, una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria denominada Salmonella typhi. Es probable que el virus haya llegado en los barcos del puerto de El Pireo, después de haberse originado en Etiopía, durante la guerra mencionada. La mayor fuente de información procede del historiador griego Tucídides, autor de la obra Historia de la Guerra del Peloponeso. Hizo descripciones sobre ese evento catastrófico como el siguiente. Jamás se vio en parte algún azote semejante y víctimas tan numerosas. Los médicos nada podían hacer, pues de principio desconocían la naturaleza de la enfermedad. Además, fueron los primeros en tener contacto con los pacientes y morían en primer lugar. La epidemia afectó también a Esparta, pero en menor medida. No obstante, todavía está en debate si esta epidemia influyó en la derrota del ejército ateniense ante los espartanos. La plaga de Atenas azotó la región en otras 2 ocasiones. En el 429 a.C. y en el invierno de 426 y 425 a.C. La plaga antonina. También conocida como peste de Galeno, por el médico romano que describió la enfermedad, golpeó Roma entre los años 165 y 180, y no son pocos los especialistas que la describen como un primer tipo de viruela. Durante el siglo II, el Imperio Romano se encontraba en la Pax Romana, llena de estabilidad política, económica, y poder. No obstante, entre 165 y 180, los últimos años de Pax fueron azotados por este tipo de viruela. En ese primer brote, esta enfermedad se llevó la vida del emperador Marco Aurelio, además de unas 5.000 personas en toda Roma. Sin embargo, en toda la historia de la viruela, se calcula que el número de víctimas suma unos 5 millones de personas.
Actualmente, esta enfermedad ha sido totalmente erradicada gracias a una campaña mundial de vacunación. Solo permanecen activas 2 muestras del virus, almacenadas en 2 laboratorios de los Estados Unidos y Rusia. La peste negra de Europa, siglo XIV. Ocurrida a finales de la Edad Media, la época oscura donde las enfermedades azotaban constantemente a Europa, atacó el continente entre 1347 y 1350, siendo entre estas fechas el pico máximo, aunque los tiempos de peste se extendieron hasta el 1400. Dicha epidemia era causada por una bacteria que era transmitida a través de las pulgas de las ratas. Aunque es conveniente aclarar que recientes investigaciones tienen la teoría de que la peste fue causada por otro roedor. El gerbilino o gerbillo, gerbillinal, proveniente de Asia se llevó la vida de más de millones de personas, el equivalente a 1/3 de la población de toda Europa. Fue traída desde Asia a Europa, por donde entró a través de los puertos de comercio más activos, como los de Venecia y Génova. Asimismo, la epidemia se expandió hacia el centro, sur y norte del continente, dejando en coma de varios europeos, alcanzando incluso lugares tan lejanos como Escandinavia, Rusia y Escocia. En los tiempos de peste quienes se vieron más afectados, fueron las clases bajas y medias, como los campesinos, siervos, esclavos, comerciantes, todo esto sumado a la mala higiene que tenían los sitios públicos de los reinos europeos, y los baños que tomaban eran rara vez. La devastación fue total, incluso siendo responsable de la muerte de reyes como Alfonso XI de Castilla, Juana II de Navarra, Margarita de Luxemburgo, reina consorte de Hungría y Felipa de Lancaster, reina consorte de Portugal. Esto representó un duro golpe, ya que hubo pérdidas de aproximadamente el 30% de la población de Europa, 20 millones de habitantes. 60 millones de muertos entre Asia y África, graves derramas económicas, y despoblación. La gripe española de 1918. Sin lugar a dudas, está catalogada como la epidemia más letal en la historia de la humanidad y la peor que jamás se hubiesen imaginado. Ocurrió entre 1918 y 1919, poco después de la Primera Guerra Mundial. Irónicamente, esta epidemia no solo superó en cantidad de víctimas a las varias plagas y pestes de la Edad Media, sino que además incluso multiplicó varias veces el número de víctimas en comparación a los caídos por la guerra misma. En total el 2.5% de la población mundial pereció y un 20% sufrió este subtipo del virus de la gripe, científicamente denominado H1N1. De hecho, su índice de mortalidad es cientos de veces superior al de los subtipos comunes de gripe, una relación que va al 0.1% para los subtipos comunes, del 2.2% al 20% en el subtipo H1N1. La gripe fue denominada española, debido a que España, el país que no estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial, fue donde más casos se registraron de esta enfermedad. Las morgues y hospitales estaban saturadas de cadáveres y pacientes gravemente enfermos, llegando al grado de llevar a quemaderos industriales algunos cadáveres. Para darse una idea, tan solo en Estados Unidos fallecieron 300.000 personas en octubre de 1918. Para colmo de males, los servicios básicos como la luz y agua, fueron interrumpidos debido a la falta de personal, tanto público como privado.